Hay algo que pasa justo en ese momento en que el día termina y el ruido de afuera finalmente se apaga. No el ruido de la calle, no el de las notificaciones, sino ese otro ruido, el que tú mismo produces para no tener que quedarte quieto. Y cuando por fin se calla, cuando la cabeza ya no tiene excusa para seguir corriendo, aparece algo. No es tristeza, no exactamente. No es ansiedad, aunque a veces se le parece. Es más como una presión suave en el centro del pecho. Como si algo adentro tuyo estuviera empujando hacia afuera y no supiera por dónde salir. Tú lo sientes, lo has sentido más de una vez. Es esa sensación de que estás viviendo una vida que funciona, que en papel tiene sentido, que incluso tiene momentos buenos, momentos que deberían hacerte feliz del todo, y sin embargo hay algo que no cierra, como si entre tú y tu propia existencia hubiera una capa de vidrio que no ves, pero que sientes. Estás ahí, pero no del todo. Participas, pero desde un lugar ligeramente desconectado, como si una parte de ti estuviera siempre observando desde afuera, esperando algo que todavía no sabe nombrar. Y lo más extraño de todo es que esto no te lo provocó un fracaso. No fue una pérdida, no fue una crisis, no fue el momento en que todo se derrumbó. Esto lo sientes incluso cuando las cosas están bien, especialmente cuando las cosas están bien, porque en el fondo hay una pregunta que no se calla, que reaparece cada vez que te detienes lo suficiente para escucharte. ¿Es esto todo? ¿Es esto lo que vine a hacer? ¿Es esto lo que se supone que debe sentirse? No lo preguntas en voz alta. Aprendiste que esas preguntas incomodan a la gente que te rodea. Aprendiste que cuando las dices te miran raro o te dicen que tienes todo para ser feliz, como si tener todo fuera sinónimo de estar completo. Entonces las guardas. Las dejas vivir en ese espacio pequeño entre el sueño y el despertar, ese par de minutos donde la mente todavía no arrancó y el corazón todavía no se cubrió. Ahí es donde viven esas preguntas. Y tú lo sabes, también sientes otras cosas que no sabes bien cómo explicar. Una sintonía rara con ciertas personas que acabas de conocer, como si ya las hubieras visto antes en algún lugar que no puedes recordar. Una aversión física casi corporal hacia ciertos lugares, hacia ciertos ambientes, hacia cierta energía que no logras definir con palabras, pero que tu cuerpo reconoce antes de que tu mente lo procese. Una atracción inexplicable hacia temas que el mundo en el que creciste no validaba: espiritualidad, conciencia, el origen de todo esto, por qué estamos acá, qué hay más allá de lo que ven los ojos. No es curiosidad casual. Es algo más urgente que eso. Es como un hambre que no se satisface con lo que el mundo normalmente ofrece para calmarla. Y hay momentos, no todos los días, pero sí con una frecuencia que fue creciendo, en los que sientes que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer, aunque no puedas justificarlo con ninguna lógica. Una certeza sin explicación, una calma que no viene de resolver algo, sino de simplemente saber, de saber sin saber cómo. Eso también lo conoces. Lo que quizás no sabes, lo que probablemente nadie te dijo de manera directa, es que todo eso que describes como confusión, como una sensación de no encajar del todo, como esa brecha entre la vida que tienes y la vida que sientes que deberías estar viviendo, no es una falla, no es que algo en ti esté roto, no es que seas demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado complicado para este mundo. Todo eso tiene una explicación que va mucho más allá de la psicología, mucho más allá de lo que te enseñaron en la escuela, mucho más allá de cualquier manual de autoayuda que hayas podido leer. Una explicación que toca el origen mismo de por qué estás acá, en este cuerpo, en este momento, en este planeta, exactamente ahora. Y no te lo digo para atraparte con una promesa vacía. Te lo digo porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es información que algo en ti ya reconoce. No la vas a aprender, la vas a recordar, porque hay algo que está pasando en este momento en la historia de este planeta que fue adelantado, algo que estaba planeado para más adelante, para un rango de tiempo que todavía sentías lejano, y que sin embargo ya está ocurriendo ahora, en este año, mientras tú estás exactamente donde estás, sintiendo exactamente lo que sientes. Y antes de que esto termine, vas a entender por qué esa inquietud que llevas cargando no es un problema que resolver. Es la señal más precisa que has recibido de que algo dentro de ti ya sabe lo que está pasando, de que no llegaste aquí por accidente, de que hay una razón exacta, concreta y mucho más grande de lo que imaginabas, para que estés aquí, ahora, escuchando esto. Antes de seguir, necesito ser honesta contigo sobre algo. Este video no es para todo el mundo. Y no lo digo para crear una ilusión de exclusividad, no lo digo como estrategia. Lo digo porque es literalmente verdad. Hay personas que van a encontrar esto y van a hacer clic, van a escuchar los primeros segundos y van a pensar que es demasiado, que es locura, que no tiene ningún fundamento racional.
y van a seguir scrolleando. Y está perfectamente bien. No todo mensaje es para todas las personas y este en particular no lo es. Este mensaje es para un tipo de persona muy específico. No te voy a describir por tu edad, por tu país, por tu profesión, por cuántos años llevas interesada en espiritualidad, ni por cuántos libros has leído sobre el tema. Nada de eso me importa aquí. Te voy a describir por algo mucho más preciso que todo eso. Te voy a describir por cómo te sientes por dentro. Este mensaje es para ti si llevas un tiempo, puede ser meses, puede ser años, viviendo con la sensación de que hay dos versiones de tu vida ocurriendo al mismo tiempo. Una es la que ven los demás, la que funciona, la que avanza, la que cumple con lo que se espera de ella. Y la otra es la que solo tú conoces, la que a veces aparece en conversaciones que se sienten demasiado reales, en momentos de silencio que se sienten demasiado cargados, en sueños que no recuerdas del todo pero que dejan una sensación que dura todo el día. Este mensaje es para ti si en algún momento de tu vida intentaste contarle a alguien lo que sientes de verdad. Esa cosa que no tiene nombre fácil, esa certeza sin explicación, esa nostalgia de algo que no sabes qué es. Y la respuesta que recibiste fue una mirada amable pero vacía, o un consejo práctico que no tocó para nada lo que estabas intentando decir. Y aprendiste, sin que nadie te lo dicho explícitamente, que hay cosas que es mejor guardar, que hay partes de ti que el mundo en el que vives no tiene el lenguaje para recibir. Este mensaje es para ti si has tenido momentos, al menos uno, en que algo que no puedes explicar con lógica te generó una certeza absoluta. Quizás fue una decisión que tomaste en contra de todo lo que tenía sentido tomar y resultó ser exactamente la correcta. Quizás fue una persona que conociste y sentiste de inmediato, en el cuerpo, no en la cabeza, que esa persona iba a ser importante en tu historia. Quizás fue simplemente un instante de quietud en el que todo el ruido interno se apagó y lo que quedó fue una claridad que no sabías que podías tener. Un segundo y después se fue, pero no lo olvidaste. Este mensaje es para ti si llevas tiempo buscando algo que no sabe exactamente cómo llamar. No un gurú, no una religión, no un sistema que te diga qué hacer paso a paso. Algo más parecido a un espejo. Algo que te devuelva una imagen de ti mismo que se sienta más verdadera que la que ves habitualmente. Algo que te ayude a entender no solo qué está pasando en el mundo, sino qué está pasando en ti y por qué ahora y por qué con esta intensidad. Este mensaje también es para ti si últimamente algo cambió. No sabes exactamente cuándo empezó, pero hay una sensación de aceleración, de que los eventos en tu vida están ocurriendo más rápido, de que las personas que no te suman están saliendo solas, sin drama, sin esfuerzo, simplemente dejando de estar, de que ciertos temas, ciertos libros, ciertos videos, ciertas conversaciones te encuentran a ti antes de que tú los busques, como si algo estuviera ordenando tu entorno sin pedirte permiso, y hay en eso algo que te produce a la vez una ligera incomodidad y un alivio muy profundo. Si en alguna de esas descripciones te reconociste, aunque sea en una sola, aunque sea parcialmente, esto es para ti. No necesitas reconocerte en todas, con una es suficiente. Ahora, si no te reconociste en ninguna, si escuchas todo esto y no resuena absolutamente nada, te lo digo con el mayor de los respetos. Probablemente hay otro contenido que te va a servir mejor. No hay ningún problema con eso. Cada persona tiene su momento. Y forzar un mensaje en quien no está listo para recibirlo no le hace bien a nadie. Pero si algo en ti dijo que sí, aunque sea en voz baja, aunque sea con dudas, si algo en ti se movió, aunque sea 1 milímetro al escuchar alguna de esas frases, entonces quiero pedirte algo antes de continuar. Una sola cosa. Es sencilla, pero quiero que la hagas de verdad. No de manera simbólica, sino de verdad. Quiero que sueltes el aire, no de cualquier manera. Quiero que hagas una respiración lenta, que tomes aire por la nariz, lo más profundo que puedas sin forzar, y que lo sueltes despacio por la boca. Que mientras lo sueltas dejes caer los hombros conscientemente. Que notes si tenías la mandíbula apretada y si es así que la aflojes un poco. Que notes si tenías el pecho contraído y si es así que le des espacio. Hazlo ahora, no sigas leyendo todavía. Primero hazlo. Eso que acabas de hacer no es un ejercicio decorativo, tiene una función muy concreta. Lo que viene a continuación necesita llegar a una parte de ti que no es la mente analítica, la que evalúa, la que clasifica, la que decide rápido si algo tiene sentido o no antes de darle tiempo de aterrizar. Lo que viene necesita llegar a una parte más profunda, más quieta, más honesta, y esa parte solo se abre cuando el cuerpo baja la guardia, aunque sea un poco. Vivimos en un estado de contracción permanente que ya ni notamos. La tensión en el cuello, la respiración corta, la atención fragmentada entre 10 cosas al mismo tiempo. Es tan constante que ya es el estado base. Ya no lo llamamos tensión, simplemente lo llamamos estar despiertos.
Y desde ese estado contraído es muy difícil recibir ciertas cosas, no porque la mente no sea suficientemente inteligente, sino porque la inteligencia que necesitamos para entender lo que voy a compartir contigo hoy no vive en la cabeza. Vive en otro lugar, así que lo que te pido para los próximos minutos no es que creas todo lo que escuches. No te pido fe ciega, no te pido que suspendas el juicio, no te pido que aceptes nada que no resuene. Te pido algo mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo. Te pido que estés presente, que le des a cada idea el tiempo suficiente para aterrizar antes de decidir qué hacer con ella. Que si algo te genera una resistencia fuerte, en lugar de descartarlo de inmediato, te detengas un segundo y te preguntes de dónde viene esa resistencia. Porque a veces lo que más nos incomoda es exactamente lo que más nos necesita. Eso es todo lo que te pido. Presencia honesta, no acuerdo, no entrega, no conversión, solo que estés aquí de verdad, con esa respiración un poco más suelta, con esos hombros un poco más abajo, con la disposición genuina de escuchar algo que quizás no se parece a nada de lo que escuchaste antes. Porque lo que viene es exactamente eso. No es un repaso de cosas que ya sabes. No es una nueva versión de algo que ya circula por todos lados. Es una pieza específica, concreta, de información que en este año en particular tiene un peso que no tenía hace 12 meses, que tiene una urgencia que no tenía antes y que conecta directamente con eso que tú llevas sintiendo, con esa presión en el pecho, con esa sensación de que algo se está moviendo aunque no lo puedas ver todavía con claridad. Quédate, ya hiciste la parte más difícil, que fue reconocerte. Lo que sigue es simplemente escuchar. Quiero preguntarte algo. Y necesito que antes de responderlo mentalmente, antes de que tu mente salte a la primera respuesta disponible, le des un segundo real a la pregunta, que la dejes entrar, que la dejes hacer lo que las buenas preguntas hacen, que es remover algo que estaba quieto. ¿Quién te dijo que lo que estás viviendo ahora mismo, esta sensación de que algo no termina de encajar, esta aceleración de eventos, esta intensidad que no sabes muy bien cómo explicar, quién te dijo que todo eso es un problema tuyo? ¿Quién te dijo que eso que sientes es desajuste? Es crisis, es que necesitas más terapia, más meditación, más orden en tu vida, más disciplina, más enfoque. ¿Quién te dijo que la respuesta a lo que estás viviendo está en hacer algo diferente con tu mente? ¿Con tus hábitos, con tu forma de gestionar el día? Porque eso es lo que nos enseñaron. Eso es lo que el sistema completo, la escuela, la familia, la cultura, la industria del bienestar, lleva décadas repitiendo en distintos formatos, pero con el mismo mensaje de fondo. Que si algo no funciona en tu experiencia interna, el problema está en ti. Que si sientes demasiado, el problema está en ti. Que si no encajas del todo, el problema está en ti. Que si hay una parte de tu vida que no logra satisfacerte, aunque en teoría debería, el problema siempre está en ti. Y aprendiste eso también, lo internalizaste tan profundamente que ya ni lo cuestionas. Ya es el marco desde el que lo miras todo. Ya es el lente que usas para interpretar cada experiencia que no entiendes. Algo no funciona y lo primero que haces es mirarte a ti mismo buscando el error. Quiero que te detengas un momento en eso. No para atacar esa forma de pensar, no para decirte que estuviste equivocado todo este tiempo, sino para preguntarte algo más específico. ¿De dónde viene ese reflejo? ¿Cuándo aprendiste que lo primero que hay que revisar cuando algo no encaja eres tú? Para la mayoría de nosotros eso empezó muy temprano. Empezó la primera vez que dijiste algo que no tenía explicación lógica y alguien mayor que tú te miró con esa combinación de ternura y condescendencia que duele más que el rechazo directo. Empezó cuando tenías 4, 5, 6 años y veías cosas, sentías cosas, sabías cosas que nadie a tu alrededor parecía percibir, y la respuesta que recibiste, muchas veces con toda la buena intención del mundo, fue una variación de lo mismo. Eso no existe, eso es tu imaginación. En esta casa eso no pasa, eso no es real, y tú eras un niño que necesitaba que el mundo que lo rodeaba tuviera sentido, que necesitaba pertenecer, que necesitaba que los adultos que amaba no lo miraran como si algo en él estuviera mal. Así que hiciste lo que hacen todos los niños inteligentes y sensibles en esa situación. Te adaptaste, empezaste a filtrar, empezaste a guardar adentro lo que afuera no tenía dónde aterrizar. Empezaste a construir una versión de ti mismo que el mundo podía recibir y a esconder en algún lugar más profundo la versión que el mundo todavía no sabía cómo manejar. Y eso no fue debilidad, fue inteligencia de supervivencia. Fue exactamente lo que necesitabas hacer en ese momento para estar bien, para ser amado, para funcionar dentro del entorno que te tocó. No hubo nada malo en eso, pero lo que sí pasó, y esto es importante, es que en ese proceso de adaptación, en ese largo entrenamiento para encajar en un mundo que no tenía categorías para lo que tú eras, en algún momento dejaste de confiar en tu propia percepción, dejaste de confiar en lo que tu cuerpo sabía antes de que tu mente lo procesara, dejaste de confiar en esa parte de ti que simplemente sabe,
sin tener que demostrar nada, sin tener que justificarlo, sin tener que pasarlo por el filtro de si tiene sentido o no para los demás. Y ahí, exactamente ahí, empezó la creencia que hoy quiero cuestionar. La creencia de que la realidad es únicamente lo que se puede ver, medir, demostrar y verificar con los instrumentos que el mundo oficial reconoce como válidos. La creencia de que todo lo que no entra en esa categoría es fantasía, ilusión, autoengaño o, en el mejor de los casos, una metáfora poética que tiene valor emocional pero ningún peso real. La creencia de que el universo es un mecanismo frío, sin intención, sin propósito, sin ningún tipo de conciencia organizadora detrás. Que naciste por accidente biológico en un planeta que tampoco tiene ningún propósito especial y que la vida es básicamente el intervalo entre ese accidente y el final. Eso te lo enseñaron. No con esas palabras necesariamente, pero sí con esa lógica. Te lo enseñó la escuela cuando organizó todo el conocimiento válido en asignaturas que nunca incluyeron una sola pregunta sobre el origen de la conciencia, sobre por qué existimos, sobre qué hay más allá de lo que los ojos pueden ver. Te lo enseñó la cultura cuando decidió que las personas que hacen esas preguntas son raras, poco prácticas, demasiado esotéricas para ser tomadas en serio. Te lo enseñaron los medios cuando construyeron una narrativa de la realidad en la que tú eres un consumidor, un número, una unidad de producción, una variable dentro de un sistema que no necesita que despiertes para funcionar. De hecho, que funciona mejor si no despiertas. Y si esa narrativa entera, ese marco completo desde el que aprendiste a interpretar tu existencia, no fuera la historia completa, no te estoy pidiendo que la descartes. Te estoy pidiendo algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más radical. Te estoy pidiendo que te hagas una pregunta que quizás nunca te hiciste con esta claridad. Y si lo que el mundo llama normalidad, esa sensación de estar integrado, de encajar perfectamente, de no tener preguntas que no tienen respuesta dentro del sistema, y lo que tú llevas viviendo como una especie de desajuste, esa inquietud que no se calla, esa certeza sin nombre, esa sensación de que hay algo más grande de lo que te mostraron, y si las etiquetas estuvieran al revés, y si lo que el mundo llama estable no fuera un punto de llegada, sino un estado de anestesia, y si lo que tú llevas viviendo como confusión no fuera señal de que algo en ti está roto, sino señal de que algo en ti está más despierto de lo que el sistema sabe manejar. ¿Quién te dijo que el malestar es siempre sinónimo de error? ¿Quién te enseñó que sentirte fuera de lugar dentro de una realidad que a la mayoría le parece suficiente es un déficit tuyo y no una percepción válida de que esa realidad efectivamente no lo es? Porque hay otra posibilidad. Una posibilidad que no circula en los libros de texto, que no aparece en los programas de noticias, que raramente llega a las conversaciones de sobremesa, una posibilidad que sin embargo lleva siglos transmitiéndose entre las tradiciones más antiguas del planeta, entre las culturas que existieron antes de que la historia oficial decidiera que era válido recordar y que era mejor olvidar. La posibilidad de que esta incomodidad que sientes no sea tuya en el sentido en que te la vendieron, que no sea un fallo de tu sistema nervioso, un trauma sin procesar, una carencia de herramientas, ni un problema de actitud, que sea, en cambio, una respuesta completamente coherente a algo que está pasando, algo real, algo que trasciende tu historia personal, algo que tiene que ver con este momento específico en la historia de este planeta. Y ahí es donde se pone interesante, porque si eso fuera cierto, si lo que estás viviendo no fuera un problema que resolver, sino una señal que leer, entonces la pregunta ya no sería cómo arreglarte, la pregunta sería cómo entender lo que esa señal te está diciendo. Eso es lo que viene, no la respuesta completa porque ningún video puede contener todo eso, pero sí la pieza que cambia el ángulo desde el que lo ves, la pieza que hace que todo lo que llevabas interpretando como error empiece a tener un sentido completamente diferente. Voy a decirte algo que necesito que escuches completo antes de que tu mente decida qué hacer con ello. No a medias, no con un pie adentro y un pie afuera, completo, porque esta idea tiene una arquitectura y si la cortas antes de que termine de aterrizar, pierde todo su peso. Lo que estás viviendo no es una crisis, es una convocatoria. Deja que eso repose un segundo. No lo analices todavía, solo déjalo estar. Lo que estás viviendo no es una crisis, es una convocatoria. Y sé que eso puede sonar bonito de una manera que también puede sonar vacía, de esa forma en que las frases espirituales a veces suenan verdaderas, pero no aterrizan en ningún lugar concreto del cuerpo. Así que no me voy a quedar en la frase, voy a adentrar en ella, voy a abrirla desde adentro para que puedas ver exactamente de qué estoy hablando. Durante mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo no hablo de años, hablo de siglos, la humanidad operó desde un modelo muy específico de cómo funciona la realidad. Un modelo que dice que el universo es básicamente neutro, que los eventos ocurren por causas físicas medibles, que la conciencia es un subproducto del cerebro y no al revés,
y que el malestar, cualquier tipo de malestar, es una señal de que algo salió mal y necesita ser corregido. Ese modelo tiene una lógica interna que funciona dentro de ciertos límites, pero tiene un problema fundamental. No explica lo que tú estás viviendo, no tiene categorías para ello. Y cuando un modelo no puede explicar la experiencia, en lugar de revisar el modelo, lo que suele pasar es que se cuestiona a la persona que está teniendo la experiencia. Eso es exactamente lo que te hicieron, y eso es exactamente lo que hoy empieza a cambiar, porque hay otra forma de leer lo que está pasando, una forma que no niega lo difícil, que no romantiza el dolor, que no te pide que finjas que todo está bien cuando no lo está. Una forma que en cambio te ofrece algo mucho más útil que el consuelo. Te ofrece una coordenada, un punto de referencia desde el cual lo que estás viviendo deja de ser ruido y empieza a tener una dirección. Aquí está esa coordenada. Este planeta está en medio de una transición que no tiene precedente en la historia reciente de la humanidad. No es una metáfora, no es una manera poética de decir que los tiempos están cambiando. Es algo literal, medible en ciertos términos y profundamente sentido por millones de personas alrededor del mundo que no se conocen entre sí, que no comparten idioma, ni cultura, ni tradición espiritual, pero que están describiendo exactamente la misma experiencia interna. Una aceleración, una intensidad, una sensación de que el suelo debajo de los pies ya no es el mismo suelo de hace unos años, aunque físicamente parezca igual. Lo que está ocurriendo, y esto es lo que nadie te dijo con estas palabras, es que la frecuencia en la que existe este planeta está cambiando. Y cuando la frecuencia de un sistema cambia, todo lo que vive dentro de ese sistema siente el ajuste. Sin excepción. La diferencia está en si tienes el marco para entender lo que estás sintiendo o si lo estás interpretando con el marco equivocado. Y aquí viene el giro real, el que cambia todo. Las personas que más están sintiendo esta transición, las que más están experimentando esa intensidad, esa aceleración, esa sensación de que algo fundamental está moviéndose, no son las que están más perdidas. Son las que están más despiertas. Son las que tienen la sensibilidad suficiente para registrar lo que está pasando antes de que el resto del sistema lo procese. Son las antenas, no las averiadas. Lo que tú vives como malestar es evidencia de sintonía, no de falla. Necesito que te detengas en eso porque es fácil leerlo rápido y perder todo lo que contiene. Lo que tú vives como malestar es evidencia de sintonía, no de falla. Cuando una antena capta una señal que el resto del entorno todavía no está registrando, desde afuera parece que está haciendo ruido sin razón. Parece que está fallando, parece que algo en su circuito no funciona bien, pero lo que en realidad está pasando es que está captando algo real que los demás todavía no tienen la capacidad de recibir. El problema no es la antena, el problema es que el entorno todavía no tiene los instrumentos para validar lo que la antena ya está percibiendo. Eso eres tú, no en un sentido especial que te separa de los demás con superioridad, sino en un sentido muy concreto y muy funcional. Eres alguien cuya sensibilidad está registrando algo que es real, que está pasando, que tiene una causa y una dirección, pero que el sistema en el que creciste no te dio el lenguaje para nombrarlo. Y sin lenguaje, cualquier percepción real puede sentirse como desorientación. Sin mapa, cualquier territorio nuevo puede sentirse como estar perdido. Pero no estás perdido. Estás en territorio que todavía no tiene nombre en el mapa que te dieron. Eso es completamente diferente. Ahora quiero hablarte de algo específico que está ocurriendo en este año en particular, porque no es casualidad que esto llegue a ti ahora. No es casualidad que cada vez más personas estén teniendo estas conversaciones, buscando estas respuestas, sintiéndose convocadas por algo que no saben nombrar, pero que reconocen. Hay una razón muy concreta para que esto esté ocurriendo con esta intensidad precisamente ahora, en este momento, y no 5 años antes ni 5 años después. Lo que estaba planeado para el rango de años que va del 2027 al 2030 se adelantó, no un poco. Significativamente, lo que iba a ser un proceso gradual se comprimió. Y esa compresión es lo que tú estás sintiendo en el cuerpo, en los sueños, en la forma en que el tiempo se percibe diferente, en la forma en que las relaciones que no te corresponden están saliendo de tu vida con una velocidad que a veces te dejó sin entender qué pasó, en la forma en que hay una urgencia interna que no puedes justificar con ningún evento externo concreto, pero que está ahí constante, empujando. Eso no es ansiedad. Bueno, puede coexistir con la ansiedad. Y si es así, vale la pena trabajar eso también con el apoyo adecuado. Pero en su raíz, eso que sientes como urgencia sin nombre es tu alma respondiendo a una aceleración real. Es tu ser más profundo reconociendo que el tiempo se comprimió y que lo que viniste a hacer aquí necesita empezar a ocurrir con mayor claridad, con mayor intención, con mayor presencia. Y aquí está la paradoja completa, la que lo contiene todo. Cuanto más sientes que algo no encaja, cuanto más intensa es esa sensación de que esta vida tiene una capa que todavía no abriste,
Cuanto más fuerte es esa certeza sin explicación de que estás en el borde de algo importante, más cerca estás, no más lejos, más cerca. El malestar no es la señal de que algo salió mal, es la señal de que algo está a punto de comenzar. Y lo que está a punto de comenzar no es una versión ligeramente mejorada de la vida que ya tienes, es algo cualitativamente diferente. Es el momento en que dejas de vivir desde la pregunta de si encajas en este mundo y empiezas a vivir desde la certeza de por qué estás en él. Es el momento en que esa capa que sentías pero no podías nombrar empieza a tener forma, empieza a tener textura, empieza a tener una dirección concreta. Ese momento no está en el futuro lejano, está ocurriendo ahora, está ocurriendo en este video, en esta conversación, en este instante, en que algo dentro de ti dice que sí, aunque tu mente todavía esté evaluando si tiene sentido decir que sí. Escúchalo, porque lo que viene a continuación es la parte que te va a mostrar cómo funciona esto en concreto. No en abstracto, no en términos que suenen bien pero no se puedan sostener, sino de manera específica, con una lógica interna que va a hacer que muchas cosas que ya experimentaste pero no pudiste explicar, empiecen a tener una coherencia que nunca tuvieron. Y cuando eso pase, cuando esa coherencia llegue, algo va a cambiar en cómo te ves a ti mismo. No de golpe, no de manera dramática, pero va a cambiar. Y ese cambio, aunque sea pequeño, aunque sea una sola cosa que se mueva un grado en una dirección diferente, ese cambio es el que lo reorganiza todo lo demás. Sigue aquí. Lo que viene es la carne de todo esto. Antes de contarte lo que me pasó a mí, quiero mostrarte algo que la naturaleza lleva haciendo desde mucho antes de que existiera cualquier tradición espiritual, cualquier texto sagrado, cualquier sistema de creencias, algo que ocurre en silencio, sin que nadie lo observe, sin que nadie lo valide, y que sin embargo es uno de los procesos más perfectos que existen en el mundo físico. Cuando una oruga entra en su crisálida, no está descansando. Eso es lo que parece desde afuera. Desde afuera es un capullo quieto, inerte, aparentemente muerto, pero lo que está pasando adentro no tiene nada de quietud. Lo que está pasando adentro es una disolución total. La oruga literalmente se deshace, sus tejidos, sus órganos, su estructura completa se liquidan. Se convierte en una sopa celular sin forma reconocible. No hay oruga, no hay mariposa todavía. Hay caos puro, materia sin identidad, un sistema en el punto de mayor desorganización posible. Y en ese punto, en ese momento exacto de máxima disolución, es cuando ocurre la reorganización. Cuando las células que los biólogos llaman células imaginales, que estaban dormidas dentro de la oruga desde el principio, desde antes de que la oruga supiera que iba a hacer otra cosa, empiezan a activarse. Empiezan a multiplicarse, empiezan a construir algo completamente diferente, con el mismo material que momentos antes no tenía ninguna forma. La mariposa no se construye sobre la oruga, se construye desde su disolución. Y esto no es una metáfora que alguien inventó para hacer sentir mejor a la gente en momentos difíciles. Es biología, es lo que literalmente ocurre. El punto de mayor caos es el punto de mayor potencial. No antes, no después, exactamente ahí. Las tradiciones de sabiduría más antiguas del planeta lo sabían. Los mayas lo codificaron en sus calendarios, que no medían el tiempo como una línea recta, sino como ciclos de transformación, cada uno con su punto de máxima tensión antes del salto. Los egipcios lo integraron en sus rituales de iniciación, donde el iniciado debía atravesar simbólicamente la muerte, la disolución completa de su identidad anterior, antes de poder acceder al conocimiento que venía después. Las culturas chamánicas de todos los continentes tienen una versión de lo mismo. La noche oscura del alma no es el opuesto del despertar. Es su antesala obligatoria. No existe un solo sistema de sabiduría antiguo que describa la transformación como un proceso cómodo, lineal y gradual. Todos, sin excepción, describen un punto de quiebre, un momento en que lo viejo tiene que romperse completamente para que lo nuevo tenga espacio. Y todos describen ese punto de quiebre como el momento más confuso, más doloroso, más desorientador del proceso, el que desde adentro se siente como fracaso, el que desde afuera parece colapso, el que en realidad es la crisálida. Te cuento esto porque lo que voy a compartirte ahora no lo entendí en un libro. Lo entendí en el piso de mi cuarto a las 2 de la mañana, llorando de una manera que no tenía nombre para lo que era. Corría el año 2023. Desde afuera mi vida tenía todo lo que debería necesitar para estar bien. Tenía a mis hijas, tenía proyectos que me importaban, tenía personas que me querían. Había atravesado cosas realmente difíciles. La pérdida de mi hermano, años de una batalla legal por la custodia de mis hijas que me había vaciado de maneras que todavía no terminaba de entender, una separación que me había costado más de lo que alguna vez admití en voz alta. Las había atravesado, seguía de pie. Eso se supone que era suficiente, pero no lo era. Había algo que no se callaba, no era tristeza, no exactamente. Era más como una presión constante en el pecho,
como si algo adentro mío estuviera esperando que yo le hiciera caso y se hubiera cansado de esperar de manera educada. Como si la vida entera que había construido, con todo el esfuerzo que me había costado construirla, fuera una respuesta correcta a una pregunta que yo nunca había elegido hacerme. Una noche, sin ningún detonante externo claro, sin que hubiera pasado nada nuevo, sin crisis visible, me senté en el piso de mi cuarto y simplemente me derrumbé. No fue dramático, no fue cinematográfico, fue silencioso y fue total. Fue el tipo de llanto que no pide permiso y no tiene argumento, el que viene de un lugar más profundo que cualquier pensamiento concreto. Y en ese momento, en ese piso, pensé algo que me da vergüenza admitir incluso ahora, pero que voy a decir porque sé que no soy la única que lo pensó. Pensé que quizás todo lo que había estado sintiendo, esa certeza de que había algo más, esa sensación de tener una misión que no lograba ver con claridad, esa conexión con algo que no sabía nombrar, quizás todo eso era una forma elegante de autoengaño. Quizás era la historia que me había contado para no enfrentar que simplemente estaba perdida, que no había nada especial pasando, que era una persona más, con una vida más, tratando de encontrarle un sentido que quizás no estaba ahí. Me quedé en ese piso un tiempo que no supe medir, sin rezar, sin meditar, sin hacer nada en particular, solo estando en ese punto de disolución completa donde ya no había versión presentable de mí que sostener. Y entonces ocurrió algo que no sé cómo describir con exactitud sin que suene exagerado, pero que voy a describir de la manera más honesta que puedo. No escuché una voz, no vi una luz, no tuve una visión cinematográfica. Lo que pasó fue más silencioso y más irrefutable que todo eso. Fue como si algo, desde adentro, desde un lugar que no era mi mente analítica ni mi emoción del momento, sino algo anterior a ambas, simplemente se asentara, como cuando un vaso de agua con tierra en suspensión finalmente se queda quieto y el agua se vuelve clara, no porque alguien hiciera algo, sino porque dejó de moverse. Y en esa claridad, que duró quizás unos pocos segundos, entendí algo que no puedo demostrarle a nadie, pero que desde ese momento no he podido desmentirme a mí misma. Entendí que ese piso no era el final de nada, era el punto más bajo de la crisálida. Era el momento exacto de máxima disolución antes de que empezara la reorganización. Era, aunque en ese instante se sintiera como lo contrario de todo eso, el comienzo, no de una versión mejorada de la vida que tenía. De algo cualitativamente diferente. Los días que siguieron no fueron inmediatamente fáciles. La transformación no funciona así. La mariposa no sale de la crisálida lista y perfecta en el segundo en que termina la disolución. Hay un proceso, hay un tiempo en que las alas todavía están húmedas y no pueden desplegarse. Hay un periodo de vulnerabilidad total antes de que llegue la capacidad de volar. Pero algo había cambiado en la dirección. Algo se había reorganizado en el eje desde el que yo miraba mi propia vida. La misma vida, los mismos desafíos, las mismas preguntas sin respuesta, pero vista desde un punto ligeramente diferente. Y ese punto diferente lo cambiaba todo. Empecé a entender que las cosas que había vivido como mis heridas más grandes, la pérdida, la batalla, la separación, la noche en el piso, no eran accidentes que le habían pasado a mi historia, eran parte del diseño de mi historia. No porque el universo sea cruel, sino porque la transformación real, la que cambia algo en la estructura y no solo en la superficie, requiere exactamente ese nivel de presión. Las células imaginales no se activan en la comodidad. Se activan en la disolución, y lo que yo todavía no sabía en ese momento, lo que vine a entender después, es que lo que me estaba pasando a mí no era solo mío, era parte de algo mucho más grande, era una respuesta, dentro de mi propio sistema, a algo que estaba ocurriendo a escala planetaria, algo que no tenía precedente, algo que se había adelantado, pero eso te lo cuento en un momento. Si esta historia te tocó algo, si en algún punto de lo que acabo de compartir viste aunque sea un reflejo de algo que tú también viviste o estás viviendo ahora mismo, te pido que le des like a este video, no como gesto automático, sino como un reconocimiento real de que esta conversación importa, de que estas palabras merecen llegar a más personas que las necesitan escuchar. Ese like es la forma más concreta en que puedes decirle al universo y también al algoritmo que esto tiene valor. Gracias por hacerlo desde ese lugar. Ahora viene la parte que hace que todo lo anterior deje de ser una idea bonita y se convierta en algo que puedes reconocer en tu propia vida. Porque una revelación sin mapa es solo emoción, y la emoción sola no transforma nada. Lo que transforma es cuando puedes ver el mecanismo, cuando puedes decir, eso es lo que está pasando, eso lo conozco. Lo estoy viviendo ahora mismo. Hay 3 señales concretas de que la transición que describí antes no está ocurriendo afuera de ti, en el mundo, en las noticias, en el planeta en abstracto, sino adentro de ti, en tu sistema, en tu vida cotidiana, en tus relaciones y en tu cuerpo.
3 señales que la mayoría de las personas está interpretando exactamente al revés, y cuando las escuches y cuando las reconozcas, algo va a hacer clic de una manera que no va a poder deshacerse. La primera señal es lo que yo llamo el colapso del esfuerzo sostenido. Hay algo que está pasando con una frecuencia que no tiene precedente, y es que personas que durante años funcionaron muy bien dentro de ciertos sistemas, el trabajo, las relaciones, las rutinas, las estructuras que les daban identidad y dirección, de repente se encuentran con que ese mismo esfuerzo que antes producía resultados ya no produce nada. No porque hayan dejado de esforzarse, no porque algo haya salido mal en términos técnicos, sino porque algo en la ecuación completa dejó de funcionar de la misma manera y nadie les avisó que eso iba a pasar. Te lo pongo en términos cotidianos. Imagina que durante años usaste un mapa para moverte por una ciudad. Ese mapa te funcionó perfectamente. Sabías dónde estaba cada calle, cada cruce, cada punto de referencia. Podías moverte con confianza porque el territorio y el mapa coincidían. Y luego, en algún momento que no puedes precisar exactamente, el territorio empezó a cambiar. Nuevas calles, estructuras diferentes, puntos de referencia que ya no están donde estaban, pero tú sigues usando el mismo mapa. Y entonces empiezas a perderte en lugares que antes conocías perfectamente, no porque seas menos capaz, sino porque el mapa ya no corresponde al territorio. Eso es lo que está pasando con los sistemas de creencias, con las estructuras relacionales, con los modelos de éxito y de sentido que la mayoría de nosotros heredó y usó durante décadas. El territorio cambió. La frecuencia del planeta cambió y los mapas viejos simplemente ya no coinciden con lo que hay. El colapso del esfuerzo sostenido no es un fracaso personal, es la señal más clara de que estás en un territorio nuevo que todavía no tiene mapa. Y lo primero que se necesita cuando eso ocurre no es esforzarse más con el mapa viejo, es soltar el mapa viejo y empezar a leer el territorio directamente. ¿Cómo se lee el territorio directamente? Eso es exactamente lo que seguimos explorando en este canal, vídeo a vídeo, porque no cabe en una sola entrega. Si esto que acabo de describir lo estás viviendo, si sientes que el esfuerzo que antes te funcionaba ahora simplemente no mueve nada, suscríbete, porque en cada video desarmamos una capa más de este proceso y te damos herramientas concretas para navegar el territorio nuevo sin el mapa viejo. El botón está ahí, es un gesto pequeño con un impacto real en lo que llega a tu pantalla. Ahora, la segunda señal, y esta es más sutil que la primera, pero en muchos sentidos es más importante porque es la que más confunde. La segunda señal es la reconfiguración acelerada del entorno humano. Esto significa, en términos simples, que las personas en tu vida están moviéndose, y no de la manera gradual y lógica en que los cambios relacionales ocurrían antes. Están moviéndose de manera rápida, a veces sin drama visible, a veces con una intensidad que no corresponde a ningún evento concreto que puedas identificar como causa. Hay personas que estuvieron en tu vida durante años, que ocupaban un lugar que parecía permanente y que en algún momento reciente simplemente dejaron de estar. No siempre con una pelea, no siempre con una razón clara que puedas contarle a alguien y que suene suficientemente grande para justificar la magnitud de la ausencia. Simplemente se fueron, o te fuiste tú, o los dos se alejaron en silencio como si algo que antes los conectaba hubiera dejado de vibrar en la misma frecuencia. Y al mismo tiempo, hay personas nuevas que llegaron de una manera que tampoco tiene explicación lógica suficiente. Un encuentro que ocurrió porque sí, una conversación que empezó en el lugar menos esperado, una conexión que desde el primer momento se sintió como si ya tuvieran historia, aunque acabaran de conocerse. Como si se reconocieran en lugar de conocerse por primera vez. Eso no es casualidad, y no es tampoco una proyección tuya, ni una romantización de la realidad. Lo que está ocurriendo es que cuando la frecuencia de un sistema cambia, la resonancia cambia, y la resonancia es lo que determina qué permanece en tu campo y qué no. No la historia compartida, no el tiempo acumulado, no el afecto que pueda existir todavía, la resonancia. Cuando dos sistemas vibran en frecuencias incompatibles, la distancia entre ellos se produce de manera natural, sin que nadie tenga necesariamente que decidirlo de manera consciente. Y cuando dos sistemas vibran en frecuencias compatibles, la proximidad se produce de la misma manera, natural, inevitable, sin necesidad de forzar nada. Te lo doy en una imagen cotidiana. Cuando afinas una guitarra, las cuerdas que estaban desafinadas entre sí producen una disonancia que es físicamente incómoda de escuchar. No porque las cuerdas sean malas, sino porque no están en la misma frecuencia. Cuando las afinas, la disonancia desaparece sola, no porque hayas hecho nada dramático, sino porque la frecuencia cambió. Las personas que están saliendo de tu vida no son necesariamente personas que te hicieron daño o que no te quieren, a veces son exactamente lo contrario. Pero si la frecuencia cambió, la disonancia es real, aunque el afecto también lo sea. Y confundir eso, intentar sostener por lealtad o por miedo a la pérdida lo que la frecuencia ya no sostiene, es lo que produce el mayor desgaste en esta etapa.
Reconocer esta señal no resuelve el dolor de las pérdidas relacionales, pero le da un marco que permite atravesarlo sin interpretarlo como evidencia de que algo en ti está roto o de que eres incapaz de mantener vínculos. No estás fallando en tus relaciones. Estás reconfigurando tu entorno humano en correspondencia con una frecuencia que está cambiando. Eso es completamente diferente. Y ahora la tercera señal. Esta es la que casi nadie reconoce como lo que es, porque se disfra de algo que el sistema llama problema médico, problema de productividad o simplemente consecuencia del estrés moderno. La tercera señal es la alteración de la relación con el tiempo y la energía. Algo está pasando con la manera en que el tiempo se percibe y con la manera en que la energía se distribuye en el cuerpo, que no tiene una explicación completamente satisfactoria dentro del marco convencional. Los días se sienten simultáneamente más cortos y más densos. Hay una sensación de que están pasando más cosas, que hay más capas en cada experiencia, que el procesamiento interno requiere más recursos de los que antes requería la misma cantidad de eventos externos. Y el cuerpo lo acusa. Hay un cansancio que no es proporcional a la actividad física. Hay periodos de claridad extraordinaria, seguidos de periodos de niebla mental que tampoco corresponden a nada concreto que puedas identificar como causa. Hay personas que están experimentando cambios en sus patrones de sueño sin razón aparente, que se despiertan en ciertos horarios de manera recurrente y no saben por qué, que tienen sueños con una vivacidad y una carga emocional que no tenían antes, que necesitan más periodos de quietud de los que solían necesitar, y que cuando no los tienen el sistema entero se resiente de maneras que antes no ocurrían. Todo eso tiene una explicación que el sistema médico convencional todavía no integra completamente porque no tiene los instrumentos para medirla. Lo que está pasando es que el cuerpo físico está procesando una cantidad de información energética significativamente mayor que la que procesaba antes, no porque tú hayas cambiado tus hábitos ni porque algo en tu biología haya fallado, sino porque la frecuencia del campo en el que ese cuerpo existe cambió y el cuerpo está haciendo el trabajo de ajustarse a esa nueva frecuencia en tiempo real. Piénsalo así, cuando actualizas el sistema operativo de un dispositivo, durante el proceso de actualización el dispositivo se vuelve más lento, consume más batería, a veces se calienta, a veces deja de responder con la misma velocidad de siempre, no porque se esté dañando, sino porque está procesando una transformación interna que requiere recursos. Cuando la actualización termina, el sistema funciona desde un nuevo nivel de capacidad, pero durante el proceso desde afuera, parece que algo está mal. Tu cuerpo está en proceso de actualización. El cansancio, la alteración del sueño, la sensación de que el tiempo no alcanza o que fluye de manera diferente, no son señales de que algo está fallando. Son señales de que algo está siendo reescrito. Y estas tres señales, el colapso del esfuerzo sostenido, la reconfiguración del entorno humano y la alteración de la relación con el tiempo y la energía, no son independientes entre sí. Son tres expresiones del mismo proceso visto desde tres ángulos diferentes. El ángulo de tu forma de relacionarte con el sistema externo, el ángulo de tus relaciones y el ángulo de tu cuerpo y tu percepción interna. Cuando las tres están presentes al mismo tiempo, y para muchas personas que están escuchando esto, las tres están presentes ahora mismo, eso no es una crisis de múltiples frentes, es una transformación integral. Es la crisálida completa. Es la disolución que precede a la reorganización en todos los niveles simultáneamente. Y hay algo más que necesitas saber sobre este momento específico. Algo que explica por qué todo esto está ocurriendo con esta intensidad precisamente ahora y no en otro momento. Algo que conecta lo que estás viviendo tú en tu vida cotidiana, con algo que está ocurriendo a una escala que va mucho más allá de cualquier historia personal. Eso viene ahora. Quiero pausar un momento aquí. Todo lo que compartí hasta ahora lo dije para todos los que están escuchando. Pero ahora quiero hablarte a ti, no al grupo, no a la audiencia, no a las personas que podrían estar viendo esto. A ti, a la persona específica que está del otro lado de esta pantalla ahora mismo, en el estado exacto en que llegó hoy a este video. Porque no todos llegaron desde el mismo lugar. Y cada uno merece ser visto desde donde está, no desde donde debería estar. Así que voy a hacer algo distinto por un momento. Voy a dirigirme a varios de ustedes por separado. Y cuando llegues a la descripción que sientes que es la tuya, quiero que te permitas recibirla completamente. No como información general, como algo que fue dicho para ti, a ti que llevas meses, quizás años, pidiendo una señal y sintiendo que no llega. Te levantas cada mañana con una especie de antena interna encendida. Revisas el día buscando algo que confirme que estás en el camino correcto, algo que te diga que lo que sientes tiene sentido, que no te estás inventando una historia para no enfrentar que simplemente estás perdido. Y los días pasan, y la señal no llega de la manera en que la esperabas. No hay momento cinematográfico, no hay claridad repentina, no hay señal inequívoca que no puedas cuestionar después. Y entonces empieza la duda.
La duda de si eres de las personas a las que esto les pasa. La duda de si quizás todo lo que sientes es simplemente ansiedad disfrazada de búsqueda espiritual. La duda de si el universo, o Dios, o como lo llames, realmente está ahí, o si estás hablando solo en una habitación vacía. Escúchame bien. La señal llegó hace más tiempo del que crees. El problema no es que no haya llegado. El problema es que llegó en un formato que el sistema no te enseñó a leer. Llegó en esa persona que apareció en el momento exacto en que la necesitabas y que te dijo exactamente lo que necesitabas escuchar. Llegó en ese libro que encontraste sin buscarlo. Llegó en esa canción que sonó en el momento en que tu mente estaba en silencio. Llegó en ese sueño que no recuerdas del todo, pero que dejó una certeza que duró días. La señal no es un rayo de luz, es un patrón. Y los patrones se ven cuando dejas de buscar el rayo y empiezas a observar la trayectoria completa. Estás siendo guiado, con más precisión de lo que tu mente ansiosa te permite ver cuando está buscando confirmación urgente. Date el permiso de ampliar el ángulo. La señal siempre estuvo ahí, a ti que está agotado de una manera que el descanso no resuelve. Duermes, a veces duermes mucho, y te levantas cansado igual. No es el cansancio del cuerpo que trabajó demasiado, es otro tipo de cansancio. Es el cansancio de sostener demasiado durante demasiado tiempo. De ser el fuerte, el estable, el que resuelve, el que no se derrumba, porque si tú te derrumbas, algo en el entorno que depende de ti también se derrumba. Es el cansancio de haber puesto las necesidades de todo y de todos antes que las tuyas durante tanto tiempo que ya ni recuerdas con claridad cuáles son las tuyas. Hay una parte de ti que está al límite, y esa parte no lo dice en voz alta porque aprendiste que decirlo en voz alta tiene costos, que la gente no siempre sabe cómo recibir eso, que a veces cuando lo dices lo minimizan, o te dan consejos prácticos que no tocan para nada lo que estás sintiendo, o te miran con una preocupación que termina siendo más peso para ti porque ahora además tienes que manejar la preocupación de ellos. Así que lo guardas y sigues. Lo que quiero decirte es esto: ese agotamiento no es debilidad, es la consecuencia directa de haber operado durante demasiado tiempo en un modo que no fue diseñado para ser permanente. El modo de emergencia, el modo de sostén, el modo de supervivencia. Ese modo existe para situaciones temporales, no para años. Y hay algo más que quiero decirte, y lo digo con el mayor de los cuidados. Si ese agotamiento llegó a un punto en que ya no sientes que puedes más, en que la oscuridad se siente demasiado densa, en que aparecen pensamientos que te asustan, por favor no te quedes solo con eso. Háblalo con alguien de confianza, busca apoyo profesional, no porque estés roto, sino porque nadie está diseñado para atravesar ciertas cosas sin acompañamiento. La valentía no es aguantar solo, la valentía es pedir ayuda cuando la necesitas. Y si no sabes por dónde empezar, una línea de atención en salud mental de tu país puede ser el primer paso. Mereces apoyo real, no solo palabras en una pantalla. Para quienes están en un agotamiento que todavía tiene margen, que todavía funciona aunque con esfuerzo, lo que quiero que escuches es esto. Lo que viene no te va a pedir más esfuerzo, te va a pedir algo diferente, te va a pedir que aprendas a recibir en lugar de solo dar. Y eso paradójicamente va a liberar más energía de la que cualquier descanso convencional te ha dado hasta ahora. El agotamiento no es el final del camino, es la señal de que el camino que estabas usando ya cumplió su ciclo. Y hay otro camino esperando que todavía no exploraste, a ti que ya despertó, que lleva tiempo en este proceso, pero que últimamente siente que retrocedió. Esto es quizás lo más incómodo de admitir, porque se supone que cuando ya despertaste, cuando ya hiciste el trabajo, cuando ya atravesaste tu propia noche oscura y saliste del otro lado con más claridad, se supone que a partir de ahí es acumulativo, que lo que ganaste en conciencia no se pierde, que la curva va siempre hacia arriba y entonces llega una semana o un mes o una temporada en que vuelves a sentirte como antes, en que la meditación no conecta con nada, en que las herramientas que antes te funcionaban ahora suenan huecas, en que el mundo externo vuelve a sentirse más real y más pesado que la dimensión interna que habías aprendido a habitar. Y aparece algo que es peor que el miedo, aparece la vergüenza de haber retrocedido, de no haber consolidado lo suficiente, de seguir siendo vulnerable a lo mismo. Necesito decirte algo que es importante que escuches, aunque tu mente quizás lo quiera descartar como consuelo fácil. No retrocediste. Estás en una contracción, y ya hablamos de esto antes, de cómo el universo entero funciona en ese ritmo de contracción y expansión. La ola no retrocede cuando baja, está acumulando la energía para la próxima subida. No retrocediste, estás en la fase de contracción antes de la próxima expansión. La diferencia entre esta contracción y las anteriores es que ahora tienes algo que antes no tenías. Tienes el registro de haber estado en expansión. Tienes la memoria en el cuerpo de lo que se siente cuando la conexión está viva.
Y eso, aunque ahora no lo estés sintiendo con la misma intensidad, no desaparece, está latente, como las células imaginales dentro de la oruga. Ahí, esperando el momento en que las condiciones vuelvan a activarlas. No te exijas claridad en la contracción. La contracción no es para ver claro, es para integrar lo que la expansión anterior trajo. Dale ese permiso al proceso. La próxima expansión ya está acumulándose. Hay algo que quiero pedirte antes de continuar. Mientras escuchabas alguna de estas descripciones, es probable que hayas pensado en alguien, en una persona específica, alguien que por fuera funciona, que por fuera sonríe, que por fuera tiene todo más o menos ordenado, pero que tú sabes porque la conoces de verdad, que por dentro está cargando algo que no sabe muy bien cómo nombrar. Alguien que quizás está buscando exactamente esto sin saber que lo está buscando. Envíaselo, no con un mensaje largo explicando por qué crees que lo necesita. Solo envíaselo, con un pensé en ti o sin ningún texto, que llegue y que encuentre lo que tiene que encontrar. Ese gesto no es compartir un video, es decirle a alguien que te importa que no estás solo. Y a veces eso, llegar en el momento exacto con lo que alguien necesita escuchar sin que lo haya pedido, es la forma más concreta en que el amor se mueve en el mundo. Hazlo ahora, antes de seguir, porque lo que viene en los próximos minutos es la parte más activa de todo esto. La parte en que dejas de escuchar y empiezas a hacer. Quiero pedirte que hagas algo conmigo ahora mismo, no en otro momento, no cuando termines de ver esto, ahora, porque lo que acabas de escuchar no fue diseñado para quedarse en la cabeza como información. Fue diseñado para aterrizar en el cuerpo como experiencia, y hay una diferencia enorme entre saber algo y haberlo vivido, aunque sea por un instante. Así que si puedes, busca una posición cómoda donde estés. Si estás sentado, apoya bien la espalda. Si estás acostado, está bien también. Lo único que te pido es que por los próximos minutos no hagas nada más, que cierres las otras pestañas mentales, que le des a este momento lo que merece, que es tu presencia completa. Cuando estés listo, cierra los ojos. No los fuerces, solo déjalos caer suavemente, como si los párpados simplemente se cansaran de sostener el peso del día. Ahora lleva una mano al centro del pecho. La palma completa, con contacto real. Siente el calor de tu propia mano sobre tu propio cuerpo. Siente, si puedes, el movimiento suave de la respiración debajo de esa palma. El pecho que sube, el pecho que baja. Quédate ahí un momento. Ahora toma aire lentamente por la nariz, sin forzar. Solo invita al aire a entrar, todo lo que quiera entrar de manera natural. Y cuando sientas que llegó al tope, suéltalo despacio por la boca. Con un sonido si quieres, sin vergüenza, solo dejando ir. Otra vez. Aire adentro, lento, y afuera, más lento todavía, una vez más. Esta vez, mientras sueltas el aire, imagina que junto con él sale algo que ya no necesitas cargar. No tienes que saber qué es exactamente. Tu cuerpo lo sabe, solo deja que salga. Bien. Ahora quiero que traigas a tu mente, sin buscarla demasiado, una imagen simple. Imagina que en el centro de tu pecho, justo donde tienes la mano apoyada, hay una luz pequeña. No tiene que ser grande ni brillante ni perfecta. Puede ser una llama pequeña, puede ser un punto de calor, puede ser simplemente una sensación de presencia. Lo que llegue está bien. Esa luz no la pusiste tú ahora, siempre estuvo ahí. Lo que estás haciendo en este momento es simplemente reconocerla. Quédate con esa imagen por un momento, sin analizarla, sin preguntarte si lo estás haciendo bien. Solo estando con ella. Ahora voy a decirte unas palabras, y quiero que las repitas conmigo, en voz alta si puedes, en voz baja si el entorno no te lo permite, pero que las digas, que las escuches salir de ti. Porque hay una diferencia entre pensar algo y declararlo, y hoy necesitas declararlo. Repite conmigo. Suelto la versión de mí que cargó todo sin pedir ayuda. Pausa. Deja que eso aterrice. Confío en lo que está ocurriendo, aunque todavía no lo entienda del todo. Otra pausa. Respira. Estoy en el lugar exacto en que necesito estar. Y lo que viene es más grande de lo que puedo imaginar desde donde estoy ahora. Quédate en silencio un momento con esas palabras adentro. No las evalúes, no te preguntes si son verdad o no, simplemente deja que ocupen espacio, que la voz con que las dijiste siga resonando en el pecho, justo debajo de esa mano que todavía tienes apoyada ahí. 3 respiraciones más, lentas, sin apuro. 1, 2, 3. Cuando estés listo, abre los ojos despacio, sin saltar de inmediato a lo siguiente, con el mismo ritmo suave con que los cerraste. Bienvenido de vuelta. Lo que acabas de hacer no es un ejercicio decorativo, es un acto de reconocimiento. Le dijiste a una parte de ti que lleva mucho tiempo esperando ser vista que la ves, y eso, aunque parezca pequeño, mueve algo que ninguna cantidad de información por sí sola puede mover. Ahora quiero pedirte algo muy simple. Baja a los comentarios y escríbeme una sola palabra, solo una. La palabra que describe cómo llegaste hoy a este video. Puede ser cansado, puede ser perdido, puede ser curioso.
Puede ser listo, puede ser roto, puede ser esperanza. Lo que sea que llegó contigo hoy, una sola palabra. No necesita explicación, no necesita contexto, solo la palabra. Esa palabra le dice al universo. Y también a todos los que van a leer los comentarios después de ti, que estuviste aquí, que esto importó. Y a veces saber que otros llegaron desde el mismo lugar es exactamente lo que alguien más necesita para sentirse menos solo en lo que está atravesando. Una palabra, ahora, antes de seguir. ¿Recuerdas lo que dije al principio? Dije que esa inquietud que no se calla, esa presión suave en el centro del pecho, esa certeza sin nombre que aparece justo cuando todo se queda en silencio, no era un problema que resolver. Prometí que antes de que esto terminara, ibas a entender de dónde viene esa señal. Ahora puedo cumplir esa promesa. Esa señal viene de la parte de ti que ya sabe lo que tu mente todavía está procesando. Viene de una conciencia que es más antigua y más amplia que esta experiencia humana que estás viviendo ahora mismo. Viene de algo que estuvo despierto antes de que nadie te enseñara a dudar de ti mismo, antes de que aprendieras a filtrar lo que sientes para que el mundo a tu alrededor pudiera manejarlo, antes de que construyeras todas las capas de adaptación que te permitieron funcionar en un entorno que no siempre supo cómo recibirte. Esa señal no es ansiedad, no es confusión, no es una señal de que algo en ti está roto o desajustado o fuera de lugar. Es tu alma reconociendo el momento, este año, esta aceleración que nadie pidió pero que todos están sintiendo de una manera u otra. Tu ser más profundo lleva tiempo tratando de decirte que lo que está pasando no es una crisis personal. Es una convocatoria planetaria, y tú, con toda esa sensibilidad que tantas veces quisiste apagar porque el mundo no sabía qué hacer con ella, eres exactamente el tipo de persona que puede responder a esa convocatoria de manera consciente, en lugar de dejarse arrastrar por ella sin entender qué está ocurriendo. Eso es lo que vino a decirte esa señal, que es hora, que el momento es ahora, que lo que viniste a hacer aquí necesita empezar a ocurrir con mayor intención, con mayor claridad, con mayor presencia. Te conté antes sobre esa noche en el piso de mi cuarto, sobre ese momento de disolución total en que pensé que quizás todo lo que había creído sobre mí misma y sobre mi propósito era simplemente una historia que me había inventado para no enfrentar el vacío. Lo que no te conté es lo que pasó después. Después de esa noche no llegó una revelación inmediata, no amaneció diferente el mundo al día siguiente. Lo que llegó fue algo más silencioso y más permanente que eso. Llegó una dirección, una sensación clara, sin drama, sin adornos, de hacia dónde moverme. No el mapa completo, solo el siguiente paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Esa es la manera en que funciona esto. No te entregan el plan completo de una vez porque el plan completo ahorita no lo podrías sostener. Te entregan la cantidad exacta de claridad que puedes usar en este momento. Y cuando la usas llega un poco más. Hoy, lo que era aquella noche en el piso es la base desde la que hablo contigo, no a pesar de ese momento, desde ese momento. Porque la crisálida no fue el obstáculo en el camino, era el camino. Y lo mismo es verdad para ti. Quiero que te imagines algo. Imagina que pasan 6 meses, un año. Que el proceso que ahora mismo se siente como caos o como presión o como una búsqueda sin destino claro empieza a tener forma, que las piezas que hoy parecen sueltas empiezan a mostrar el patrón al que pertenecen, que esa parte de ti que lleva tiempo sintiéndose fuera de lugar empieza a entender que nunca estuvo fuera de lugar, que siempre estuvo exactamente donde tenía que estar para llegar a este punto. Imagina que el agotamiento empieza a transformarse en algo diferente. No en la ausencia de esfuerzo, sino en un esfuerzo que fluye desde un lugar distinto, desde la alineación en lugar de desde la resistencia, desde el saber en lugar de desde el miedo. Imagina que las relaciones que permanecen en tu vida cuando todo esto se asiente son las que realmente te corresponden. Las que no requieren que te hagas más pequeño para que funcionen, las que te encuentran en expansión y se expanden contigo. Imagina que esa voz interna que tantas veces filtraste, que tantas veces guardaste porque no tenías dónde ponerla, empieza a tener un lugar en tu vida cotidiana, que empieza a ser la primera voz que escuchas en lugar de la última. Esa persona que acabas de imaginar no es una versión inalcanzable de ti, es la versión de ti que ya existe debajo de todo lo que este proceso está disolviendo. No la estás construyendo, la estás descubriendo. Y si sientes que este canal es parte del camino hacia eso, suscríbete, porque cada video que publicamos es una pieza más del mapa para navegar este momento con los ojos abiertos. Y si alguien en tu vida necesita escuchar esto, envíaselo hoy, no mañana, hoy. Puede ser el video que cambie el ángulo desde el que está viendo lo que está viviendo. Pero sobre todo recuerda esto, no estás perdido en la oscuridad. Estás aprendiendo a ver dentro de ella, y eso es exactamente lo que se necesita para encontrar la luz que siempre estuvo ahí. Hasta la próxima.